Buen día, estimados participantes. A continuación les pasaré a explicar cómo construir una tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados. A continuación ustedes pueden ver en este recuadro amarillo una serie de datos, los cuales pueden ser edades, pesos, estaturas, etc. Bueno, para construir una tabla de distribución de frecuencia, vamos a hacer el siguiente procedimiento. Primero tenemos que identificar los datos básicos que están acá. Estos datos básicos son, vamos a marcarlos en verde, el número de datos que están en este recuadro, el valor máximo de ese recuadro, el valor mínimo, el rango. Vamos a identificar el número de intervalos, los cuales a través en la medida que vamos desarrollando el ejercicio se van a dar cuenta el significado de cada uno de ellos, la amplitud de clases y la diferencia. A continuación vamos a empezar identificando el número de datos, para lo cual recurrimos a la función contar. Vamos a contar cuántos datos hay y recorremos este recuadro y encontramos, cerramos acá y nos da que el número de datos que hay en este grupo es de 50 datos. A continuación vamos a buscar el valor máximo de ese grupo de datos, para lo cual buscamos la función max y vamos a encontrar, hacemos el mismo proceso, recorrer todos los datos del recuadro y cerramos acá para encontrar el valor máximo y nos da que el valor máximo es 84. Luego encontraremos el valor mínimo y para encontrar el valor mínimo buscamos por supuesto el mínimo, la función mínimo, y hacemos el mismo proceso anterior recorriendo todo el recuadro, todo el grupo de números, y cerramos acá encontrando que el valor mínimo de ese grupo de datos es 54. A continuación vamos a encontrar el rango, y el rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Por consiguiente encontramos la diferencia, el valor máximo y el valor mínimo, y esto nos va a dar igual que el rango, o sea, la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo es 30, perdón. Ahora vamos a encontrar el número de intervalos de clase. Para encontrar el número de intervalos de clases hay una fórmula de Sturges que nos dice lo siguiente. Para encontrar el número de intervalos vamos a aplicar la fórmula que es igual a 1 más, esta es una fórmula fija, 3.322 multiplicado por el logaritmo. Damos clic en logaritmo y vamos a encontrar el logaritmo del número de datos, en este caso el logaritmo de 50. Cerramos esto y nos da que el número de intervalos que va a tener la tabla va a ser igual a 6.6. Para efectos de diseño, en este caso nosotros, aun cuando siempre se considera en la mayoría de los casos redondear al número superior, vamos a tomar para efectos de diseño número de intervalos 6. Luego vamos a encontrar, ya tenemos el número de intervalos, vamos a encontrar la amplitud de clases. ¿Cómo se encuentra la amplitud de la clase? Dividiendo el rango entre el número de intervalos, y eso nos va a dar la amplitud de la clase. Ok, ahora vamos a definir, como ya definimos los intervalos, vamos a escribir los diferentes intervalos, que son 6. Entonces los ponemos acá en la columna de intervalos y los rastreamos acá y llevamos acá hasta 6 intervalos. A continuación vamos a ver los intervalos de clase. Para construir los intervalos de clase nos vamos
primero al límite inferior. ¿Cuál es el límite inferior que encontramos? El valor mínimo es 54. Sin embargo, para efectos de diseño, nosotros vamos a considerar, en vez de 54, un número menos. Un número menos. Ese número menos lo vamos a poner acá, donde dice diferencia. Ya sabemos que nuestro límite inferior va a ir de 53 a su límite superior, que en este caso, el límite superior va a ser igual a 53 más, que es el límite inferior, más la amplitud de clases, que es 5. Entonces aquí ya tenemos ya el límite inferior y el límite superior ya calculados. Para llegar al límite inferior de la siguiente clase, vamos a considerar el límite superior de la primera clase más la diferencia que nosotros estimamos en 1. Y acá también seguimos calculando que el límite superior es igual al límite inferior más la amplitud de clases, que en este caso la definimos como 5. Para tener las fórmulas acá, fijamos el F2 y luego le damos F4, perdón, estamos en el intervalo 2. El intervalo 2 vamos a tener que el límite inferior va a ser igual al límite superior del intervalo clase 1 más 1, que es la diferencia, y vamos a tener acá que es 59, y de igual forma el límite superior va a ser igual a 59 más la amplitud de clases, y acá tenemos 64. En la siguiente, por supuesto, vamos a tener 64 más 1 y vamos a tener 65, y la amplitud de clases, por supuesto, va a ser igual al límite inferior más la amplitud, que es 5, y vamos a tener así sucesivamente. En el límite inferior de la siguiente clase vamos a tener 70 más 1, y acá vamos a tener 71. El límite superior de la clase 4 va a ser igual a 71 más 5. Aquí vamos a tener 76 más 1. Y aquí vamos a tener 77 más 5, 82. Y en el caso de la última clase va a tener más, por supuesto, más 82 más 1. Y acá finalmente cerramos nuestra límite superior, que es 83 más 5. Hasta aquí hemos definido los intervalos o las clases. Son 6 clases. Los límites inferiores de cada clase o de cada intervalo, 53, 58, y los límites superiores, y así sucesivamente. Ahora vamos a encontrar la marca de clase. La marca de clase, por definición, es el promedio de la sumatoria del límite inferior más el límite superior. Entonces, en este caso sumamos el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2. Y aquí encontramos, copiamos hacia abajo, hemos encontrado la marca de clases. A continuación, vamos a encontrar la frecuencia y la vamos a colocar en la columna que dice FI, la frecuencia absoluta, para lo cual vamos a recurrir a las fórmulas. Recurrimos a la parte donde dice fórmulas, bajamos aquí donde dice más funciones
y cliqueamos donde dice estadística, buscamos acá en estadística la función frecuencia para calcular, y aquí está, para calcular la frecuencia. Para ello, igual, los datos que vamos a considerar dentro de la frecuencia son todos los datos de la muestra, para lo cual nos vamos a recorrer todos los datos de la muestra, y los grupos que vamos a considerar van a ser los límites superiores de las clases. ¿Ok? Entonces con esto damos a aceptar y vamos a encontrar la frecuencia absoluta de del primer intervalo o clase. Copiamos esto hacia abajo y nos da, en este caso, nos da la sumatoria acá, que es igual a 48. Sin embargo, como recordamos, el número de datos es 50, y para redondear esto hacemos la siguiente operación. Primero, enmarcamos todas las frecuencias absolutas, y vamos y las marcamos con F2. Una vez que las marcamos con F2, vamos a manejar 3 teclas a la vez, ¿cuál es? Control, Shift e Intro. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar toda la información a una matriz, lo cual nos va a llevar a redondear los datos que tenemos dentro de este grupo de frecuencias. Y como ustedes verán, los datos se han transformado y tenemos las frecuencias absolutas del intervalo 1 es igual a 2, del intervalo 2 es igual a 4, del intervalo 3 es igual a 8, del intervalo 4 es igual a 20, del intervalo 5 es igual a 15 y el intervalo 6 es igual a 1. Y como ustedes ven, acá ya completamos y vamos a marcarlo en un color celeste. Tenemos las frecuencias ya transformadas en una matriz, y las frecuencias absolutas, realmente lo que hemos hecho, transformar las frecuencias absolutas, las hemos convertido en una matriz, y de esta forma están calculadas en una manera correcta. Para comprobar que estas frecuencias absolutas están convertidas en matriz, ustedes pueden observar acá esta llave que aparece a la orilla de cada una de las frecuencias. Aquí, después de que dimos simultáneamente, apretamos las teclas Control, Shift e Intro, prácticamente, y haber seleccionado todas las frecuencias absolutas, prácticamente se hizo la transformación a una matriz. Antes de dar introduction, antes de pulsar las teclas Control, Shift e Intro, teníamos que haberlo fijado con F2 para limpiar los datos. Así que aquí tenemos básicamente las frecuencias absolutas, y hemos construido básicamente las frecuencias absolutas a través de la función frecuencia. Y ahora que vamos a encontrar la frecuencia FI mayúscula, que es la frecuencia acumulada. Y entonces vamos a sumar acá esta frecuencia. En el primer intervalo va a ser 2, en el segundo intervalo va a ser igual a la anterior, más la del segundo nivel, tenemos 6, la del tercer nivel va a ser igual a 6 más el siguiente nivel, la del cuarto nivel va a ser igual al nivel anterior más la frecuencia absoluta, la del siguiente nivel va a ser igual a la frecuencia acumulada anterior más la frecuencia absoluta,
y como ustedes verán al final nos va a cuadrar la cantidad de datos de frecuencias acumuladas. Aquí nos suman los 50 datos. Vamos a enmarcarlos en amarillo, y esto coincide también con el número de datos en la frecuencia acumulada. Ahora vamos a encontrar las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas van a ser igual a la división, se divide la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces acá, para fijar los datos, vamos a dar F4 para que podamos copiar, y aquí sumamos, barremos todos los datos y al final la sumatoria de esto nos tiene que dar 1, coincidente con los porcentajes de aplicación del 100%. La última columna lo que hace es transformar a porcentajes la columna anterior, con lo cual estamos multiplicando por 100 y transformamos que cada uno de estos datos que estamos encontrando, al final estamos encontrando que en la clase 1, entre los límites de 53 inferior y superior de 58, hay un 4% de los datos. En la clase 2, entre los límites 59 y 64, tenemos un 8% de los datos. En la clase 3, entre los límites 65 a 70, tenemos 16% de los datos, y así sucesivamente hasta sumar el 100%. De igual forma, leyendo los resultados, tenemos en la línea de la clase 1, vamos a marcarlo en otro color, entre 53 y 58 tenemos dos números, que esto lee la frecuencia absoluta. En la clase 2, entre 59 y 64, tenemos 4 datos. En la clase 3, entre 65 y 70, tenemos 8 datos. En la clase 4, entre 71 y 76, tenemos 20 datos. En la clase 5, entre los límites 77 a 82, tenemos 15 datos. Y en la clase 6, entre 83 y 88, tenemos un dato. Y con esto hemos llegado a construir una tabla de frecuencia basado en datos que pueden ser bien edades, estaturas, pesos, etc. Nos hemos auxiliado, como ustedes ven, de valores máximos, valores mínimos, los rangos, los números de intervalo, que hemos aplicado la ley de Sturges, hemos encontrado la amplitud de clases y hemos aplicado todos estos conceptos para desarrollar la tabla de frecuencia. Ok, hasta luego.